hacer referencia que en el próximo capítulo vamos a tener una invitada que es Antonita Cáceres, nuestra hermana en Cristo, y vamos a ver qué nos quiere Y, contar ella. y ex compañera de Y es trabajo en el compañera hospital de de trabajo, policía. colega, enfermera, así como yo, así que Así es. cuando compartamos el siguiente tema va a ser muy, muy hermoso. Buenas tardes con todos. Hoy nuevamente nos encontramos reunidos para este espacio que lleva por nombre En los planes de Dios. Y hoy tocaremos un tema muy importante que es criando a mis hijos solo. Y voy a dejar a mi esposa para que presente a nuestra invitada. Bueno, chicas, buenas tardes. Bueno, yo quiero presentarles a mi hermana, a mi amiga en Cristo. Ella es Antonita Cáceres, bienvenida. Yo le digo Toñita, así que me voy a referir a ella como Toñita siempre. Bienvenida, Toñita. Bienvenida, Toñita, a este podcast. Y bueno, vamos a entrar de lleno, Toñita, ¿qué te parece al tema? Saluda primero si te gusta. Un gusto estar acá presente. Muchas gracias por la invitación. Estoy a su disposición. A ver, Toñita, mire, yo quisiera hacerte una pregunta. Mucho se escucha de personas, en el caso madres o padres que les toca criar a sus hijos solos, que dicen, yo he sido padre y madre para mis hijos. Entonces, ¿tú qué piensas al respecto? Porque en tu caso tú has tenido que criar sola a tu hijo. Sí, a mí me tocó criar sola a mi hijo, ¿no? Y bueno, es bastante difícil. Es muy difícil realmente, ¿no? Pero no podemos cubrir ambos roles de papá y de mamá. Es imposible. Estamos diseñadas para ser madres. Así. Y realmente quien me ayudó mucho fue la presencia de Dios en mi vida, ¿no? Buscando dirección de Dios, y vamos aprendiendo también a través de los hijos. Creo que Dios nos da esa facultad a las madres para aprender de ellos también, a crecer juntamente con ellos. Claro, en realidad cuando nace un hijo, nace un padre, nace una madre. Sí. Nos ocupa ser a nosotros, ¿no? Que lo hemos sentido, lo hemos experimentado. Y Toñita, viene a mi mente, ¿no? Tú decías, fue un poco difícil. Y yo digo, hay temor cuando, o sea, tú un día te enteraste que iba a ser mamá. Y te pregunto, ¿hay temor de saber que hay una vida que va a estar en tus manos y que tú vas a tener que formar, enseñar ese temor? ¿Cómo pasó, Toñita? Cuenta. No hay temor. Bueno, yo no sentí temor. Yeah. Bastante ilusión de que voy a ser mamá, ¿no? Y bueno, y también bastante incertidumbre en el sentido de que cómo va a ser, ¿no? Eso, porque, como le digo, ¿no? Uno no nace siendo madre, aprende en el camino. O sea, fue una etapa de preparación, tú te preparabas para lo que se venía, porque Sí. desde el principio tú habías decidido ya salir adelante con tu hijo, ¿no? Sí. Creo que así nos... Sí, yo había planeado tener mi hijo a los 37 años. Wow. Y justo 3 años antes que se me retire la regla, así es que, bueno, Dios fue bueno conmigo. O sea, tú ya habías preparado Sí. ese tiempo para que entonces estabas preparada Sí, emocionalmente. Sí. Porque ¿qué pasa cuando una joven decide tener un hijo a temprana edad y sin el papá? Claro, es mucho más difícil porque una joven de repente todavía no ha terminado sus expectativas de la carrera, un trabajo. Su Y es realización personal. relación personal, y es mucho más difícil En mi caso, tú y ya más estabas complicado. profesional, Yo ya, estabas pues, ya preparada. estaba preparada, 37 años, ya tenía un trabajo estable, entonces eso me facilita un poquito más las O cosas. sea, fue un poco más fácil para ti la crianza porque te había realizado de manera personal, ¿no? Yo recuerdo mucho, Toñita, la experiencia que tú nos contaste cuando a Alfredito le empezaste a hacer a que él se sienta confiado, ¿te acuerdas? Así. Y empezaste a enviarlo inclusive a la tienda bajo tu supervisión, ¿verdad? Sí. Pero lo enviabas así. Sí. ¿Cómo fue? ¿Puedes narrar? A ver, sí, bueno, una de las preocupaciones que yo tenía era de que como estaba sola, entonces quería que él sea independiente, porque había un cierto temor de que en cualquier momento yo le podía faltar. No estaba el papá, imagínate si no estaba la mamá tampoco, ¿no? Entonces, él tenía 2 añitos y medio y vivíamos en una calle transitada, pero un jirón. Entonces, como a media cuadra de la casa había una tienda. Entonces yo le enseñé a él, lo llevaba hasta la tienda y le enseñé a cruzar la pista
y lo instruía en ese aspecto, ¿no? Que mirara los carros que suben, los carros que bajan, y cuando había nadie, ya vamos ahí, y lo llevaba a comprar. Y después regresamos. A la segunda vez igual, y a la tercera vez le dije, anda tú solo. Y entonces lo veo en la puerta, yo le cierro la puerta y lo veo por la ventana, ¿no? Y lo veo él que miraba para arriba, miraba para abajo, miraba para arriba, miraba para abajo, y no había carro y no cruzaba. Entonces yo salgo y le digo, ¿qué esperas, hijito? Mamá, no hay carro. No, le digo, justamente que no hay carro, puedes cruzar, anda. Y se fue tranquilo, contento, y yo, sin que él me vea, fui detrás de él, ¿no? Y en esta oportunidad, él iba a comprar 2 huevos. Entonces, como todo niño, ¿no? Le entregan el huevo, abre el papel y huevo al suelo. Y él, como todo niño, ¿no? Apenas rompiendo, levantan los ojos. Y total, le digo, eso se llama huevo roto. Porque de qué otra manera podía yo enseñarle al niño a esa edad. No, esa era mi idea, ¿no? ¿De qué otra manera podía enseñarle yo que es un huevo roto? No, si no lo he visto roto. Aprovechaste la ocasión, el momento para enseñarle eso a tu niño. Pues mira, qué bueno lo que tú nos dices, ¿no? Podemos irle dando, tú le fuiste dando responsabilidades, pero siempre supervisando, cuidando, ¿no? Sí, Mira, yo te escucho y tú has estado sola cuando empezaste. sí, sola. Solita, sola, ¿verdad? No tuviste el apoyo de la mamá, de los abuelos, por No ahí. estaba, No, no estaba. tú estabas sola. Sí. Yo creo que tú me contaste en alguna oportunidad que inclusive tú lo llevabas a tus trabajos desde pequeñita Sí. o corrías, me acuerdo, creo Sí, que sí. tu trabajo estaba cerca y corrías de un lado para otro, Sí, ¿verdad? ¿No sí, te sí. pasaba eso? Bueno, ¿Y no tenías temor, Toñita? Para no mover. cuando estuvo hasta los 3 años y medio, tenía una señora que vivía muy cerca de mi casa y para eso también tuve el cuidado, como sabemos, ¿no? Y hemos escuchado siempre que las personas que están alrededor de nuestros hijos influyen mucho en ellos, forman parte de su carácter, su temperamento inclusive. Entonces yo me tomé la molestia de buscar una señora que sea emocionalmente lo más estable. A tal punto que su chapa de la señora era la señora pasivísima, porque será por eso que mi hijo es tan pila, porque se le escapaba a la señora, podía ser libre él, ¿no? Y la señora se lo llevaba a su casa y tenía 2 nietitos. Entonces allí, después me enteré, ¿no? De que mi hijito se pegaba a la señora y cuando sus nietos venían a ella, él le decía, no toquen, porque ella es mía, le decía, ella es mía. Como su abuelita, bueno. Pero bonita experiencia, tuve esa suerte. Cuando Cristo llega a tu vida, Sí. ¿cómo cambia tu forma de estar formando a tu hijo, de estar La crianza, ¿no? Sí. criándolo? ¿Cómo cambió? Lo primero que fue cambiando fue tener más paciencia, porque estaba sola y tenía que, usted sabe que en el trabajo nos marcaban la hora y 1 minuto tarde ya sancionada, ¿no? Entonces empecé a tener más paciencia, a programarme un poquito mejor, ¿no? Y fue de bendición realmente, ¿no? Eso fue para mí, antes le exigía demasiado, ¿no? Pero cuando ya Cristo viene a mi vida, entonces veo que es necesario esa paciencia con el niño, ¿no? Para no perturbar también su carácter, su temperamento, ¿no? Toñita, mira, yo te escucho y veo realmente la fortaleza que puede tener una persona y todo eso con la mayor motivación que es el amor por un hijo, ¿no? Sí. Creo que ese es donde tú has sido renovada en tus fuerzas, sabiendo que querías lo mejor para él. Así, sí. Recuerdo que cuando él hizo un berrinche, por ejemplo, ¿no? La primera vez ya Estamos en el tema de los berrinches cuando ahora. llegó como ya están en el colegio de 3 añitos, y aprenden cosas también ahí, ¿no? Que no tenía dónde aprender en casa porque él estaba solito, no había hermanitos, no había papá, solamente yo y él. Y entonces, qué importante también es el ejemplo, como mencionaban ustedes, ¿no? Anteriormente. Él agarra y se tira al suelo. Veníamos del colegio y él, chocolate. Y él tenía que comer primero, ¿no? No, primero comes y después chocolate. Chocolate. Y decía que eso. Yo agarré y se empezó a retroceder, a quedarse un poco más atrás. Yo seguía caminando de frente,
Y como él estaba lejos, a propósito cerré la puerta. Entonces él llega y empieza a tocar la puerta, ¿no? Ya. Yo recién abro y pasa como si nada, no parándose alboroto, pasa. Y se tira al suelo y empieza a hacer su berrinche, ¿no? Entonces yo agarro, lo veo y me tiro al suelo yo y exageradamente también estiro las manos, los pies y todo, ¿no? Él voltea, me mira y se empieza a reír. Se dio cuenta que era bien ridículo lo que estaba haciendo. Y ahí no quedó, ya se levantó y se fue a lavar las manos. Wow. Lo difícil cuando nosotros que conocemos las escrituras, Sí. que tenemos un manual, por decirlo así, que nos va guiando a cómo instruir a nuestro hijo, cómo enseñarle, ¿verdad? Sí. Cómo ser pacientes también, Sí. porque la paciencia hay que desarrollarla. Es un fruto que proviene de Dios, ¿verdad? La palabra dice que es un fruto del Espíritu. Y qué importante es en la crianza de nuestros hijos, porque nuestros hijos van a pasar por diferentes etapas. Así. Van a ser niños, Sí. adolescentes, jóvenes, y en ese proceso, Toñita, ¿cómo es que realmente Dios te ha ido capacitando? Sí. Todo esto, Toñita? Fue de mucha bendición el estar ya, él ya a los 9 añitos empezamos él ya a participar en actividades de la iglesia, estaba comprometida en varias áreas y lo comprometía también a él. Entonces, como dicen, ¿no? Él siempre, ¿a quién más tenía que imitar? A la única que tenía era la mamá, ¿no? Entonces enseñamos ahí la responsabilidad, ¿no? El compañerismo, el esforzarse, el ser responsable, entonces de las actividades que asumíamos en la iglesia, ¿no? Y también en casa también ya se iba también extendiendo eso, ¿no? Sí, en realidad damos fe de eso, porque de que conocemos a Alfredito, que con cariño le decimos a veces Toñito, Sí. porque es increíble todo lo que tú has sembrado a lo largo de los años, lo hemos reflejado en él. Se parece mucho a ti, es colaborador, es impetuoso, es trabajador, es hiperactivo, es pilas, está por aquí, por allá. Te digo, es verdad, es un Toñito, porque es como tú, ¿no? Sí. Entonces ahí nos damos cuenta cuánta repercusión tiene el que Sí. nosotros seamos ejemplo en Ujú. todo para ellos. Y en tu caso te tocó hacerlo a ti sola, Sí, ¿no? a mí sola y bueno, realmente parte de su personalidad, como dice usted, pastor, he visto, me veo reflejada en él, ¿no? Porque hasta las actividades de sindicales también lo tuve que llevar a 2 añitos cuando nos quitaron el grado. En Y manifestaciones. las ahí. manifestaciones, ahí mis compañeras no han visto, pues, cómo él estaba allí también acompañándome en todo, ¿no? Sí. Y eso le ha moldeado también a él para también avanzar en sus metas, ¿no? Que nada es imposible para él. Mira, Toñita, yo te escucho y me doy cuenta que tú has caminado con él en todo momento, ¿no? Desde Eso, pequeñito sí. a todo lado lo has llevado. Sí. Y yo digo, no, realmente has sido tú el modelo, él se ve reflejado en ti porque él ha aprendido de ti todas estas cosas, ¿no? Por eso es que cuando mi esposo, cuando Wilito dice, es como un Toñito, y es verdad, porque nosotros lo vemos a él que es bien impetuoso, es bien trabajador, es esforzado. Y cuando te ha acompañado, no solamente Sí. desde pequeñito, sino que adulta, cuando te has ido a hacer esas movilizaciones, Sí. han ido los dos para Sí. hacer prevalecer los derechos, ¿no? Sí, Porque eso es lo que sí, yo entiendo, una sí. mujer guerrera, y él es así, Sí, también no es se así, queda, no se deja, sigue sí. para adelante, siempre esforzado. Así es, sí. Y cuando hablamos también de que el cuidado que debemos tener porque vamos a ser su modelo, me recuerdo que cuando ya estaba por terminar el quinto de secundaria, me decían, mamá, yo creo que voy a postular para ser policía, porque siempre había trabajado en el medio policial, me había visto, y como también me veía hablar de medicina, de las cosas de salud, y después también decía, creo que voy a ser médico, mamá. En esa etapa en que todavía están por esa indecisión todavía de qué carrera van a escoger, estaba así. Yo me daba cuenta pues de cómo había influenciado todo, y dio gracias a Dios que, bueno, yo me he sujetado mucho a la palabra, ¿no? Y he instruido
en lo que he ido aprendiendo del Señor y lo he ido siguiendo en sus caminos del Señor. ¿En qué etapa Ese- de la vida de Alfredo, digamos, ha sido un poco más difícil eh, ir moldeando su carácter, su temperamento? O tal vez, bueno, yo quisiera preguntarte eso también, ¿no? ¿En qué momento él te comenzó a preguntar, ¿y mi papá? ¿O cuál era la imagen que él tenía de padre, ¿no? sí, sí. ¿Cómo Bueno, aprendió? es bien, bastante triste, ¿no? Porque su papá estaba en Iquitos, ¿no? Se había ido allá. Entonces, y nunca lo llamaba ni para su cumpleaños ni para Navidad. O sea, como que no existía. Y ese vacío que tiene el niño, ¿no? Desde pequeño el niño se va imaginando tantas cosas, ¿no? Entonces, y ese vacío que está ahí sin llenar. Y una vez llorando me dice, pues, ¿qué voy a hacer con mi trabajo del Día del Padre, no? Porque ya le mandaba a hacer, tenía que hacer su trabajito y venía llorando, ¿a quién se lo voy a entregar? Y yo le decía, ¿dónde está mi papá? Decía, ¿no? Hijito, le digo, tu papá está trabajando. Yo tuve mucho cuidado de cuidar su corazón porque yo le decía, tu papá está trabajando lejos, hijito, le digo, hay que tomar avión, después hay que cruzar con botes, ¿no? Para llegar hasta donde está. Ya, pues, ¿y cuándo tomamos un avión? O que venga él. Sí. Entonces, pero cuando era de 7, 8, 9 añitos, ¿no? Cuando ya a los 9 años me dice, mamá, ya, ahora sí, dile a papá que me mande un regalo por mi cumpleaños. Quiero mi regalo. Hijito, ¿qué quieren? Y me pide un espejo. Dijo, ¿casi un espejo? Un espejo, qué raro, me pide un espejo. Bueno, entonces, y yo agarro y ya, hijito, le voy a avisar. Ya, pues, le agarré yo le compré el espejo, pues, ¿no? Lo envolví en papel de regalo, todo, y escribí una nota, ¿no? Para mi hijo, feliz cumpleaños, su papá. ¿No? Es que todavía estaba en una etapa en que todavía todavía no se daba cuenta del todo. Y se puso contento, abrió el regalo, abrió el regalo y vio el espejo y dijo, mi papá, mi papá, mi papá, contento, ¿no? Después a los 2 años ya me dijo, mamá, ese que me has engañado, porque ese espejo lo has comprado tú, pero la vivencia que él tuvo, nadie se lo quita. A los 9 añitos que él tuvo el regalo, entonces ya a partir de ahí esa ilusión, esa idea que él tenía, ese sentimiento inclusive en su corazón, cuidaba su corazón, porque es lo que dice la palabra, ¿no? Que en todo momento hay que cuidar el corazón porque de él mana la vida, ¿no? Mira, Toñita, yo te escucho y en realidad tú estás dando una gran enseñanza, porque muchas veces personas que les toca criar a sus hijos solos, Sí, el peor error que cometen es hablarle mal sí. de la pareja y no saben que están hablando mal del papá o de la mamá de ese pequeño. Entonces yo te escucho y veo cómo tú has cuidado el corazón de tu hijo y has tratado de darle los elementos necesarios para lo que hoy queremos, una crianza saludable, Amén, ¿no? amén, sí. Ya cuando él fue ya tuvo 20 años, tuvo la oportunidad de conocer a su papá, porque él tiene una media hermana. Tiene media hermana y su media hermana estaba embarazada. Entonces lo habían contactado y lo habían invitado para un baby shower. Entonces él viene y me dice, mamá, me dice, mi hermana me ha invitado, me dice, para Andy, hijito, le digo, porque de todas maneras es familia, ¿no? Le digo, vas a tener un sobrino, ¿no? Entonces, voy a comprar un cuadrito. No, mejor compramos una sábana, le digo, un juego de sábanas, para que cada vez que cambie tu hermana la sábana de tu sobrino, se acuerde de ti, le digo, y eso va a durar mucho tiempo, más que un cuadrito, le digo así. Entonces, y ahí fue la oportunidad de conocer a su papá, a los 20 años. A los 20 años que conoce a su papá. Recién lo conocen. Ay, cuando me contó, me dice, mamá, te cuento, me dice, mi papá llegó pues y estaba así todo avergonzado, estaba así, ¿no? Y entonces estaba tomando fotos así de lejos, hasta que vino mi hermana y le dijo, papá,
vamos, acércate acá está Alfredo, le dice. Entonces agarra y él me quiso dar la mano, ¿no? Y yo agarré y me abalancé y lo abracé y me dice, porque él es bien amoroso para abrazar, Claro, Sí, transmite conocido. mucho cariño con sus sí, abrazos, sí. Y lo abracé y sentí que mi papá, entre mi brazo un poco que como que se muñequeaba, como que se reblandecía. Y sí, Todo lo que tú nos cuentas, porque yo puedo ver realmente cómo tú enseñaste a amar a tu papá a pesar de su ausencia. así, Y con eso guardaste en el corazón de tu hijo, y no solamente así, guardaste en el corazón de tu hijo, sino su autoestima, ¿no? Santo Que él siempre se sí, sintió amado, amado. hasta que llegó el momento, y cuando llegó el momento estaba, yo pienso, ¿no? El Señor había preparado tanto su corazón que hasta le pareció gracioso el hecho que te dijera, ya sé que tú eres la que me regalaste, ¿no? Sí, Y el poder ahora escucharte que cuando a los 20 años conoció a su papá, haberle abrazado con ese afecto, ese cariño, Sin sin resentimiento, tener nada sin guardado nada en en su su corazón, corazón. ¿no? Sino sí. el puro hecho de conocerlo y de abrazarlo y de decirle, aquí estoy, yo soy tu hijo, ¿no? Sí, Bonito. y el papá le dice, en ese momento le dice, ¿no? Bueno, hijo, tenemos muchas cosas de qué conversar, le dicen, ¿no? 20 años que no me habla con él. Entonces él dice, papá, por favor, le dice, no tenemos nada que conversar del pasado. A la página ya está volteada, de aquí para adelante, papá, le dice. Y miren lo que le dice, y de eso le doy gracias a Dios, ¿no? Porque me dio esa sabiduría de presentarlo siempre a Dios como el Padre Sí. que no tenía presente terrenal, pero sí tenía su Padre espiritual, ¿no? El Padre que realmente que sí lo ama, que lo Padre, cuida, el Padre bueno, ¿no? Entonces él me dice, cuando su papá le dice eso, volteé por la página, papá le dice, ¿y qué sentiste, hijo? Le dije, no, Claro. mamá, yo me sentí una esponja, me dice, quería absorber todo el cariño, todo ese, llenar ese vacío que tenía de tenerlo y la felicidad de tenerlo en vivo, porque qué triste hubiese sido para mi mamá verlo, ni tocarlo, frío en un ataúd. Claro. Ese vacío nunca lo hubiese podido llenar, me dice. Y esa reflexión me llenó mucho de orgullo, de satisfacción y de gratitud a Dios, ¿no? Porque solamente Él puede hacer todas esas Así cosas. Anita, y si tú podrías dar consejos así a las mujeres personas que le toca criar a sus hijos que les solos. toca criar a sus hijos solos, Sí, ¿qué consejos tú le podrías dar? Pero sí. nosotros ahorita, yo sé que muchos de los que se están viendo hoy día están aprendiendo mucho de ti, porque Mm, yo creo que lo principal es que guardas el corazón de Alfredo. Pero ¿qué consejos tú le darías? Porque hay mucho que sí, aprender. sí. Realmente, digamos, yo creí que estaba preparada, ¿no? Ya tenía 37 años, pero a la hora de enfrentarse en la crianza, uno se ve que se le escapa cosa porque, como decía al inicio, vamos a aprender recién a ser papás. Entonces, lo que yo les aconsejaría a toda aquella persona, sea varón o mujer, que le toque estar sola, ya sea porque la pareja se fue, murió, o quedó enfermo, o abandonó, lo que sea, o está postrada enferma y tiene que ser solo, entonces tiene que buscar de Dios, tiene que buscar la dirección de Dios, tiene que buscar ese amor, tiene que ella misma restaurar ciertas áreas de su propia vida, perdonarse ella, pedir perdón de algún error que haya tenido para con esa sanidad de su corazón y de su alma, poderle darle lo mejor, poderle dar realmente ese amor que recibe de Dios y poderle transmitir a sus hijos. Pero te No hay otro amor. escuchamos y podemos decir, al que cree, todo le es posible. Y vemos como tú, con un corazón lleno de amor, has tenido la capacidad de poder sembrar ese amor mismo en tu hijo sin ninguna raíz de amargura, ni resentimiento, ni reproche, ni reclamo a nadie, sino que Dios te dio la fortaleza necesaria para poder criar a tu hijo sola. O sea que tú no has sido padre y madre, No. tú has sido una buena madre para Madre. tu hijo. Sí, traté de ser la mejor madre. No hay nada imposible para Dios. Así no hay Toñita, nada. ¿de algo te arrepientes? Pues sí, de lo que pasó, de algo te arrepientes. Sí, sinceramente,
yo hubiese, si pudiera retroceder, Ya. yo me hubiese mejor haberle dado un hogar a la presencia del padre, porque verlo también de niño, cómo sufría, cómo lloraba también, me afectaba, ¿no? O sea, haberle dado la imagen paterna. Claro, no, Tan necesario. eso es necesario. Pero qué Sí, supiste, Toña, sí, enseñándole a amar a Dios sí. como Él lo ama. Sí, como él lo ama. Y Conocemos a tu hijo y es un joven realizado, pleno, lleno, ¿no? Y con muchos sueños, con mucha expectativa. Y ahí siempre tú orando, intercediendo por él, orando mucho guiándolo por siempre. él, Consejos no le faltan, ¿no? Sí. Yo creo que eres una super mamá, Toña. Eres una super mamá. No sé. Podemos ver el amor de Dios en Alfredo, que es un Ya, joven, sí. acostumbramos a decir Alfredito, pero podemos ver en él el amor de Dios. El Toñito. Y Toñito, todo lo que tú sembraste, Toña, podemos verlo en su corazón, en su trato, en cada abrazo que nos da con tanto amor, Sí. con tanto afecto. Él es un hombre muy afectivo Sí. que refleja verdaderamente lo que tú le has enseñado Sí. y lo que le has enseñado es amar a Dios, Así lo que le has enseñado es a buscar de Dios en todo tiempo, Ujú. Toñita. Así Qué es. gusto poder haberte escuchado, Toña, en esa experiencia, de esas vivencias de poder decir, crié a mis hijos sola, pero no de todo sola, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. Sola, no sacamos buen producto. tiene que ser con dirección de Dios, porque hay tanta sabiduría en la palabra para cada área de la vida de nuestros hijos, sí. Amén. Sí. Qué bueno, Toñita. Te agradecemos de habernos acompañado en este día y espero que haya sido de bendición para muchas personas que tal vez así como tú está tocando criar a sus hijos solos. Así que nos despedimos y los esperamos en el próximo capítulo de En los planes de Dios. Gracias, Toñita, por tu compañía, por haber estado este tiempo con nosotros. Gusto. Nos vemos. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Con todo lo que siento,